Buenas tardes, jóvenes del quinto año de secundaria de nuestro querido Colegio San Juan Bosco. Reciban los saludos cordiales de la profesora Angélica. Iniciamos el día de hoy una nueva sesión y nuestro tema, la crisis de los años 70. La década de 1970 se inició en el contexto de una gran prosperidad y terminó en medio de una crisis económica y social. Y como primer tema vamos a ver la crisis del petróleo. A ver, pasamos a ver nuestras llaves. Primer guión. A principios de la década de 1970, Oriente Medio vivía una situación tensa entre Israel y los países árabes. El presidente egipcio Anwar el-Sadat inició un acercamiento a Estados Unidos e Israel, pero el recrudecimiento del enfrentamiento entre palestinos e israelíes bloqueó toda negociación. Sadat decidió en 1973 invadir sorpresivamente a Israel el 6 de octubre, día de la fiesta judía de Yom Kippur. Siguiente. El ejército israelí, con el apoyo norteamericano, no solo recuperó el terreno perdido, sino incluso alcanzó el canal de Suez. Ante esta nueva derrota, los países árabes decidieron vengarse de Estados Unidos e Israel a través del suministro de las inmensas reservas petroleras. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, cuyas siglas son la OPEP, mayormente árabes, elevó en un 70% del precio del crudo y amenazó además con reducir la producción en un 5% mensual. Eso es lo que pasó durante la crisis del petróleo, dado en la década de 1970. Pasamos al siguiente tema y por ende al siguiente esquema. ¿Ya? Recordándoles que ahí, ¿no? Para poder, en los cuadros que ven ustedes, para poder completar, entonces prestar atención. Vemos el tema de la situación de las superpotencias. En este periodo, las dos superpotencias mundiales experimentaron una serie de dificultades internas. Vamos a ver ¿cuáles son esas dos superpotencias? Vemos la Unión Soviética y Estados Unidos. Vamos a ver lo que pasó en la Unión Soviética. El liderazgo inmovilista de Leonid Brezhnev, ¿ya? A ver, vuelvo a repetir, Leonid Brezhnev, quien gobernó entre los años 1964 y 1982, causó el estancamiento económico por el aumento de la burocracia.
Vamos a pasar a ver en Estados Unidos qué es lo que pasó. En medio del desencanto por la guerra de Vietnam, el presidente republicano Richard Nixon tuvo que dimitir en 1974 al haberse descubierto que había autorizado el espionaje a la sede del Partido Democrático. Eso fue entonces la situación que se estaba atravesando con estas dos superpotencias como son la Unión Soviética y Estados Unidos. Pasamos al siguiente tema y esquema. Vemos la crisis en el mundo islámico. A fines de la década, dos procesos en el mundo islámico afectaron el prestigio de las superpotencias. Vamos a ver cuáles de ellos fueron. Uno es la invasión a Afganistán y la otra la revolución islámica de Irán. A ver, vamos a ver cada una de ellas. A ver, nos trasladamos a la invasión a Afganistán. En diciembre de 1979, las tropas soviéticas invadieron este país para apoyar el gobierno socialista que estaba amenazado por las milicias islámicas. A pesar de su poderío, el ejército soviético no pudo vencer a los rebeldes. Pasamos a la Revolución Islámica de Irán. La actual Irán era una monarquía gobernada por el Shah Reza Pahlavi, ¿ya? Shah Reza Pahlavi. La modernización social y económica aplicada por el régimen empobreció a las clases populares, en las que tenía influencia el clero islámico chiita. En el año 1979, una revolución encabezada por Ayat Larru derribó al Shah e implantó una república islámica. Entonces, esto es lo que estaba ocurriendo en los años 70, ¿no? La crisis en el mundo islámico. Afganistán y la revolución islámica de Irán. Bueno, entonces eso es lo que sucedió, ¿no?, en los años 70. Y por último vamos a ver ya el siguiente tema, los inicios de la integración europea. Vamos a ver nuestra línea de tiempo que se va a dar desde el año 1950 hasta el año 1986, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a 1950. Los países de Europa Occidental iniciaron un proceso de integración. Pasamos al año 1951. Bajo el impulso de Robert Schuman, ministro francés de Relaciones Exteriores, Francia, Alemania Federal, Italia, Bélgica
Países Bajos y Luxemburgo van a crear la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Entonces, en el año 1950, tanto Francia, Alemania Federal, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo van a crear la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Pasamos al año 1957. Los 6 países incrementaron su cooperación económica con el Tratado de Roma, que institucionalizó la formación de la Comunidad Económica Europea. Pasamos al año 1973. Tras su formación, la Comunidad Económica Europea logró importantes éxitos económicos, lo que despertó el interés de otros países por unirse a ella, como es el caso de Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca. En el año 1981 ingresó Grecia a la Comunidad Económica Europea. Y por último tenemos en el año 1986. También se unió, dice, España y Portugal. Eso va a ser entonces, ¿no?, los inicios de la integración europea, que se da, ¿no?, del año 1950 y que va a pasar hasta el año 1986. Bueno, jóvenes, entonces ya saben que esta línea de tiempo también ustedes lo tienen que completar de acuerdo a lo que estoy hablando. Ya, jóvenes, entonces hasta ahí el tema de hoy. Ya nos volvemos a encontrar o reencontrar la siguiente semana, esperando que cada uno de ustedes se cuiden y obedecer en casa. Jóvenes, jovencitos, a veces ustedes están quizás queriendo salir, ¿no?, o no obedeciendo a mamá o a papá, pero hay que cuidarse de esta pandemia. Ya, jóvenes, entonces los quiero vivos y sanos en cualquier momento que nos podemos encontrar, ¿no?, en el colegio, cada uno de nosotros. Ya, jóvenes, no se olviden, por favor, de entregarme o hacerme llegar el resumen de cada clase juntamente con las tareas. Ya, jóvenes, hay muchos que no lo están haciendo, solamente estoy recibiendo de algunos alumnos. Ya saben que el colegio nos han entregado ya los registros y ya estamos trabajando con ello. Ya, jóvenes, entonces por favor ponerse al día, mandarme sus tareas. Ya, jóvenes, entonces con ustedes hasta la próxima semana, ya, y cuídense mucho.